Muy bien, vamos a iniciar, hermanos, y le damos gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, bendice tu palabra. Abrimos nuestros corazones y te rogamos que nos hables. Estamos dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 22. Vamos a ir leyendo algunos párrafos largos y en otros nos vamos a detener. Y el tema de esta tarde es conociendo a Dios en los días de Noé. Conociendo a Dios en los días de Noé. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 22, dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? Esto quiero aclarar, esto es muy importante. Cuando dice en la Biblia que los días del hombre, o cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años, no se refiere a la edad longeva de una persona, no estaba refiriendo Dios a eso, sino que Dios, fíjense bien, había dispuesto una demora de 120 años antes que sucediera el diluvio. ¿Sí? Este dato es importantísimo. Ese fue el tiempo que la gente tuvo para arrepentirse, pero no se arrepintieron. Nada más y nada menos que 120 años. Hay que resaltar un detalle importante, que en la época de Noé no había lluvia, no conocían la lluvia. A veces oyen el dicho que dicen: ay, está lloviendo, sí, de arriba para abajo, ¿verdad? Y nos da risa, como en burla, en sarcasmo. Pero eso es una realidad en la época de Noé. No llovía. Nunca, la Biblia dice que el riego de las plantas era un vapor que subía de abajo hacia arriba, ¿no? No puede subir de arriba hacia abajo, ¿verdad? Era un vapor y de esa manera regaban la fauna. Pero en el diluvio fue la primera vez que sucede que llueve, la lluvia que ustedes y yo conocemos. Ahora sí se vale decir de arriba para abajo, porque no existía. ¿Sí? Me estoy trasladando a esa época. Entonces, fueron 120 años que el Señor usa a Noé para ser pregonero de justicia, de arrepentimiento, y ellos no se arrepienten. En nuestra época aplica de la misma manera, porque Jesús ha demorado su regreso, lo mismo que sucedió con la llegada del diluvio. ¿Y por qué el Señor Jesús ha demorado su regreso? Bueno, porque la finalidad es que la gente se arrepienta, o el mayor número de personas se arrepienta antes de que Él venga. Sí, pero aún así muchos no quieren arrepentirse y no querrán arrepentirse, como en los tiempos de Noé. Y aquí entran no solamente los inmorales y perversos, inconversos, sino incluso cristianos que no están alineados conforme a la palabra de Dios. El tiempo se les está agotando según este modelo bíblico que estamos leyendo. Ahora vayamos al verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Maldad se refiere a la inmoralidad que había y toda clase de injusticia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, muy importante ese versículo. ¿Qué sucedió con Dios? Se arrepintió ¿de qué? De haber hecho hombre en la tierra. Este arrepentimiento no es el que entendemos nosotros. Ese arrepentimiento significa que le pesó o le dolió a Dios en su corazón el pecado de la humanidad. Y el versículo entonces indica que Dios cambió su respuesta, fíjense bien, de acuerdo al comportamiento de los hombres. Dios tenía un pensamiento, un propósito bueno, todo bueno, pero en consecuencia de la conducta de la inmoralidad de la humanidad, Dios cambia de parecer,
cambia sus propósitos. De ahí que muchos dicen: ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué no me va bien? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué no me sana? ¿Sí? No es que no sea bueno, Él siempre va a ser bueno. Él es un Padre de misericordia. El problema es que Dios cambia de parecer de acuerdo a la conducta de cada uno de nosotros. Vamos a ir avanzando en eso. Entonces dice que se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Repito, me arrepiento me duele en mi corazón. Y le dolía el pecado que ellos cometían. Pero Noé, versículo 8, halló gracia. ¿Qué significa gracia? Favor de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Brincamos al verso 11. Dice que se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba ¿cómo? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré juntamente con la tierra. 14. Hazte un arca, Noé, de manera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Versículo 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas, ahí está, sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Se refiere a todo lo que yo creé. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para todos ellos. Versículo 22: obedeció Noé, lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, los escritores de la Biblia, hermanos, registraron en este hecho y en otros la situación que se vivía en la época de Noé, es decir, en los tiempos antiguos. ¿Qué se registra en los tiempos antiguos? La mala conducta de los hombres de aquella época, y que hoy los estamos volviendo a ver. Y eso nos lleva a preguntarnos si en realidad entonces, ¿cuál fue realmente el comportamiento de los seres humanos en aquella época que llevó a Dios a destruir la tierra con agua? ¿Cuál fue? ¿No? ¿Qué tiene que ver esos tiempos con nuestros tiempos? Porque ustedes me dirán: pastor, eso pasó hace miles de años. ¿O qué relación tiene con la vida de un cristiano hoy en día? O estos acontecimientos de Noé, ¿hacia dónde apuntan en nuestro caso? ¿O cuál debería ser la posición de nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo y como hijos de Dios? Bueno, en primer lugar, vemos el comportamiento humano de esa época. ¿Cómo era su conducta? Dice que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que vio Jehová que la maldad. Esta palabra maldad significa comportamiento inmoral. Comportamiento inmoral. Vio Jehová que el comportamiento inmoral de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, eso significa 2 cosas: todo plan de los hombres, número 1, y número 2, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, en ningún instante de sus vidas ellos tenían en su mente ni por equivocación a Dios. ¿Sí? ¿Será que Dios se moleste por esto que quiero hacer? No, ni siquiera lo pensaban, porque la inclinación de su corazón era siempre el mal.
Ayer llevé a mis hijos a una feria y esto es muy importante porque estábamos ahí para subirnos a un juego y entonces vi a dos muchachos y yo los vi medio raros, ¿verdad? Y dije, a mí se me hace que estos, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Y traían gorritas iguales, chalequitos iguales. Y dije, estos se ven, o son gemelos o son del otro lado, ¿no? Entonces, se suben. Cuando se van a subir, le dice uno al otro, le hace así, le cede el paso y se sube y se sienta. Y tengo a mis dos hijos, a Dani de 8 y a Pablo de 5, y los dos estaban en el barandal viéndolos. Y en eso uno a otro le pega un beso en la boca y están. Y mis hijos voltean a verme y yo les empiezo a dar una explicación. Miren, la Biblia dice que esto, y ustedes ya lo saben, ¿sí? Esto y esto no le agrada a Dios por esto, y dice la Escritura que no heredarán el reino de los cielos por esto, por esto, por eso. Le digo, pero bueno, ellos son así y ustedes tranquilos. Entonces ellos me ven como que sintieron nuestra mirada y uno voltea a verme y me hace desde el carrito, ¿qué? Así como diciendo, pues ya es nuestro derecho, ¿verdad? Como que ya es una ley y ya no es malo para ellos, para la sociedad, para Dios sí, ¿correcto? Entonces, ¿qué vemos ahí en relación al texto que acabo de leer? Que la maldad es mucha. Y cuando hablamos de maldad, habla de tres cosas: malicia, pecado y perversidad. La malicia, el pecado y la perversidad se ha multiplicado de formas impresionantes, ¿sí? Todo eso ha crecido literalmente sin medida. Moisés dijo que era mucha o en gran magnitud, y hoy lo vemos, hermanos. De hecho, dice la Escritura que desde la juventud del hombre lo que hay en nuestro corazón es que el mal, continuamente las cosas malas. Quiero que vayamos a Génesis 8, versículo 21, que ahí dice precisamente eso. Dice que percibió Jehová olor grato. ¿A qué se refiere Dios ahí? Se refiere al sacrificio que le ofreció Noé a Dios cuando bajan del arca. ¿Se recuerdan? De inmediato él le hace un altar a Dios, le ofrece, y Dios recibe ese sacrificio. Dice que percibió Jehová un olor grato, es decir, un sacrificio que le agradó. Y dijo Jehová en su corazón, a causa de ese sacrificio, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque ahí está, porque el intento del corazón del hombre siempre es malo desde su juventud. Esta frase significa: la inclinación de los hombres siempre va a ser lo malo. Y esto nos incluye a nosotros, hermanos, hombres y mujeres. Dice Dios: ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque lo extinga, aunque lo extermine, como ya traen la naturaleza pecada, la semilla caída de Adán, finalmente van a volver a hacer lo mismo. ¿No es cierto? Y nosotros a veces venimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios: Señor, me siento tan mal de estos pecados que cometí, y pasa la semana y volvemos a pecar, porque el corazón tiene una semilla ahí adámica, que nuestro cuerpo va a ser transformado hasta que seamos arrebatados en las nubes. Ninguno de nosotros vamos a ser arrebatados en un estado de perfección o sin pecado, no. Y no por eso vamos a estar pecando, sino que tenemos que ir hacia la perfección, ir depurando nuestras malas obras, aclarando que la salvación no es por obras. Nosotros obramos buenas obras en identidad con Cristo, en identificación con Cristo, porque Él obró, nosotros obramos. Porque Él hizo bienes, nosotros hacemos bienes. Porque Él ayudó, nosotros ayudamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, según lo que acabamos de leer, esto significa que siempre y constantemente los hombres y mujeres de la época de Noé estaban pensando e imaginando en hacer lo malo o la maldad. A eso le llama la Escritura una depravación total. Hoy en día estamos viviendo exactamente los mismos tiempos de Noé, porque también hay una depravación total. A donde quiera que volteemos vamos a ver depravación total. Otra ocasión estábamos afuera de un lugar para comer, íbamos con el pastor Chuy García, y vimos a un joven arrodillándosele a otro joven y le decía: por favor, perdóname. Y el otro hermano le hacía así, y le decía: por favor, perdóname. Sí, bueno,
nos espantamos de afuera, pero aún hay iglesias que dicen: aquí no juzgamos a nadie, aquí todos son bienvenidos. Bueno, en Estados Unidos hasta hay iglesias con salón para fumadores. Dicen: usted puede sentirse cómodo. Y dicen: ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no vamos a juzgar a nadie. Bueno, efectivamente, nosotros no podemos poner una sentencia en nadie, pero nosotros tenemos que exponer la palabra con veracidad. Y exponer la palabra con veracidad es decir lo que está bien y lo que está mal, y la gente que decida, ¿sí? Pero hay lugares donde dicen: no, aquí, y eso también es una depravación, es jugar a la iglesia. El hecho de que un pastor, un predicador, un líder no se atreva a predicar la verdad del evangelio, se convierte en partícipe de la depravación del mundo. La escritura dice: no te vuelvas a ellos, no seas como ellos, que ellos se conviertan a ti. Amén. Ahora, la historia de Génesis dice que la tierra y toda carne se había corrompido delante de Dios. O sea, nadie tomaba en cuenta a Dios para nada. Cada quien hacía lo que le gustaba, lo que bien le parecía. En el versículo 11 de Génesis 6 dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Delante de Dios, o sea, Dios estaba viéndolo. Nos debe siempre importar que Dios nos está mirando. Esto quiere decir que cuando dice que se corrompió la tierra delante de Dios, se hizo corrupta, tanto moral como social. ¿Y acaso no estamos viviendo lo mismo, hermanos? Y estaba la tierra llena de violencia. Se traduce con la frase: con agresiones físicas. Hoy ni siquiera podemos levantar la voz contra la delincuencia. No podemos levantar la voz contra la corrupción o el libertinaje, porque ya nos están amenazando de muerte. La tierra está llena de violencia. Hasta a los animales los matan despiadadamente, hermanos. Las corridas de toros, por ejemplo. La tierra está llena de violencia. Tú te quieres oponer con alguien. En Estados Unidos lo primero que hacen es: si tú dices algo que incomodó a alguien, te demandan. Te voy a demandar y te voy a demandar. Y al final le dicen: ¿y sabes qué? Que todas las ofrendas que di durante todo el año, quiero que me las devuelvas. Y los pastores se han visto obligados, porque la ley es así en Estados Unidos, de devolverles todo. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay una comprensión de los tiempos que estamos viviendo, y que venir a la iglesia se trata en una gran parte de incomodarnos por lo que produce el poder de la palabra, que es arrepentimiento. Si tú sales de aquí sin haberte arrepentido y yo te prediqué la palabra, entonces fracasaste en tu llegada. Pero si yo no predico la palabra y no sales convertido o arrepentido, yo fracasé en mi exposición. Porque el propósito de la predicación del evangelio es el arrepentimiento, la restauración, para poder un día llegar a la presencia de Dios. Y yo quiero llegar a la presencia de Dios. ¿Y usted? Que lleguemos juntos, ¿no, hermanos? Y dice el verso 12 que miró Dios la tierra y he aquí que estaba, ¿cómo? Corrompida. Significa sin nada de integridad en ningún sentido, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Digan conmigo: toda la carne. ¿Qué hizo toda la carne? Corrompió su camino. ¿Quién? A ver, todos digan: la carne. A ver, mejor digan: mi carne. Ok, no es el diablo. ¿Se dan cuenta? Noten, no es el diablo el que nos corrompe. Somos nosotros quienes nos corrompemos a nosotros mismos. Por eso cuando un cristiano se la pasa atando al diablo y reprendiendo al diablo y pisando al diablo y pateando al diablo y jalándole la cola al diablo, etcétera, etcétera, y dicen: y ato todo espíritu de adulterio, y ato espíritu de fornicación, y ato espíritu de lujuria, y ato espíritu de homosexualismo, y reprendo y ato y pateo y cancelo y ato y mordazo con 3 para que no se desate todo espíritu de lesbianismo y todo eso. ¿Saben qué, hermanos? Simplemente ellos están buscando excusas, y su excusa es responsabilizar al diablo, cuando el diablo no es responsable de las obras de la carne. No dice las obras de Satanás,
ni las obras de espíritus. Dice las obras de la carne, y el contraste es el fruto del espíritu. Un fruto manifestado de muchas formas: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero los frutos de la carne son adulterio, fornicación, brujería, idolatría, hechicería, bla, 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 bla. Todo eso es carne. Están buscando un responsable, y el mejor candidato para sus excusas siempre va a ser Satanás. Pastor, es que Satanás se me puso enfrente en forma de rubia. Eres un carnal. No, pastor, mire, de veritas, como decía un pastor que yo tenía, hasta llegan y dicen: mire, por esta que yo no quería. El pastor Chío Olivares dice: por este pescadito que yo no quería serle infiel a mí. Es la carne, hermanos, ¿sí? Ahora, claro que el diablo nos incita a pecar, sí nos incita a pecar, pero no puede tomar control sobre nosotros para pecar. Ese control lo tenemos nosotros, y la fuerza la tenemos en Cristo Jesús. La palabra dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no te puede hacer manita de puerco, ni te puede cruzar el pie para que caigas. Te incita, él arroja dardos, argumentos, ¿sí? Y tú tomas la decisión. Por eso es que aquí no tenemos departamento de liberación, a donde los mandamos al cuartito a que los liberen. No, la palabra es suficiente para liberar a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, el ser humano se había pervertido: mucha corrupción, maldad, violencia, vicios, se había corrompido moralmente, sin importar y sin tener en cuenta la existencia de un Dios que es santo, santo, santo por un lado, pero que por el otro lado también es fuego consumidor. Como si Dios no existiera para ellos. Simplemente ellos amaban y llevaban a cabo sus obras porque la inclinación de ellos era el mal. Yo tuve un jefe de trabajo que me decía: mira, Daniel, tu Dios es el mismo Dios que el mío, pero a ti tu Dios te dice que no engañes a tu mujer, pero a mí mi Dios, que es el mismo tuyo, me dice que si yo soy feliz engañándola, la engañe. Entonces me dice: ¿te das cuenta? Lo que Dios quiere es nuestra felicidad. Digo: a ver si cuando estés en el infierno sigues así de feliz, como una lombriz. ¿Qué dice Isaías 1, versículo 4? Es Dios hablando a través de este profeta, y les dice: oh gente pecadora, ¿verdad? No está diciendo: oh Satanás, que no dejas en paz a mi creación. Oh gente pecadora. ¿Qué significa oh gente pecadora? Significa que violan las leyes y los principios morales de Dios. Oh gente que viola mis leyes y mis principios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. ¡Wow! ¡Qué palabras! Significa generación de inmorales. Ahora, en la época que usted nació, o cuando fue niño, cuando yo fui niño, yo puedo ver, hermanos, que cómo han cambiado los tiempos, ¿no es cierto? Sí, han cambiado. Lo que antes nos escandalizaba, hoy es de lo más normal. ¿A poco no? Antes había pudor en la forma de vestir. Hoy, mientras más desnuda ande una mujer por la calle, más está la moda. Si tienes tatuajes, piercings, si te emborrachas, si fornicas a los 15 años, te consideran una chica o un chico cool. No, tú sí eres cool. Tú no eres espantada, ni eres espantado porque fornicas. Solo hazlo con responsabilidad. Allí en el retiro de matrimonios en California, la semana pasada, yo le dije: cuando Dios nos creó al hombre y a la mujer, ¿sí?, y nos puso sobre la tierra, hablando de Adán y Eva, no le puso un preservativo en el bolsillo y le dijo: hazlo con responsabilidad. Dios le puso su espíritu
y Dios le puso su bendición y le dijo: asume tu responsabilidad y haz las cosas bien. Y no hicieron las cosas bien. La otra vez oí a una mamá cristiana de aquí de la congregación que le dijo a su hija, que también se reúne en esta congregación, y le pedí permiso para decirlo, por eso lo voy a decir. Oí que le dijo: hija, si vas a andar fornicando, pues aunque sea usa condón. Yo dije: ¿Qué? ¿Una hija cristiana diciéndole eso a su hija? Le dice: no vayas a salir embarazada y luego ¿qué vamos a hacer contigo? Ahí es cuando digo: me gustaría tener ese cuartito de liberación, pero para darles unas buenas cachetadas guajoloteras, hermanos. Pero vean cómo Dios se refiere a los inmorales. Seguimos leyendo, estamos en Isaías 1:40. Hijos, ¿qué? ¿Cómo? Díganlo ustedes, sin miedo. Depravados. Isaías 1:4. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, porque se volvieron atrás. Esto, volverse atrás, es la apostasía. La apostasía es volver atrás, es deliberadamente abandonar los principios morales y espirituales establecidos en la palabra. Ahora, la tierra estaba llena de violencia. ¿Y cómo está hoy en día la tierra, hermanos? De violencia. Todo el mundo quiere arreglar sus problemas con violencia, ¿no? El hombre golpeando a su mujer, la mujer gritándole a su esposo, los hijos menospreciando a sus padres, el vecino golpeando al otro porque se estacionó en su zaguán, los narcos asesinando a otros para controlar su cártel, los políticos asesinando a los reporteros que los balconean. Bueno, y hasta en cristianos se violentan unos a otros. Un día yo vivía en un departamento que, ahí saben, un departamento mío, con mi familia, viviendo tranquilos, y un día vienen unos y tocan en la madrugada el timbre, y en la madrugada me extrañó por el interfón. Entonces yo digo: ¿quién? Oye, baja tantito. Entonces dejo el interfón a un lado y me asomo por la ventana, y en el camelloncito de enfrente había un tipo con la mano atrás con una pistola así, y venía con el que me estaba buscando. Yo dije: wow. Y le digo: ¿qué quieres? Y me dice: vengo de parte de mi pastor. Solo vengo a decirte que dejes de estar predicando lo que estás predicando, con pistola en mano. La violencia, la maldad, la inmoralidad, la depravación. Líderes, pastores que maldicen a la gente solo porque se van de su iglesia. Eso es violencia. Eso es señal de los últimos tiempos, y te va a ir mal porque te fuiste y yo soy tu pastor. Casi dice: y nada te faltará. No, el Señor es mi pastor, dijo él, y nada me faltará. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Al que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir, y a quien Dios ha maldecido, el hombre no lo puede bendecir. Amén. ¿Por qué pasa eso? Porque son los mismos tiempos de Noé. La tierra está llena de violencia en todos los sentidos. Y si te vas de mi iglesia, el chorro de bendición se va a cerrar. ¿Qué chorro ni qué chorro? La Biblia no dice eso. Dice la Escritura que la bendición viene de Jehová. No viene del pastor. La bendición viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y Él nos ha bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? Dile a tu hermano: ves, estás bendecido. Cuando alguien te maldiga, no pasa nada. Tú take it easy, brother. ¿Verdad que sí, hermanos? A mí me pone contento eso, hermanos. Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, de agresión a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré juntamente con la tierra. La palabra violencia también se traduce con injusticias. Injusticias. Toda clase de violencia o una violencia pueden ser toda clase de injusticias que se cometan contra ti. Si eres injusto con tus hijos, eres violento. Si eres injusto con tu esposa, estás siendo violento. Si eres injusta con tu esposo, estás siendo violenta. Si el pastor es injusto con la congregación, estás ejerciendo violencia contra la congregación. Literalmente estos hombres se habían olvidado de Dios. Y eso es lo que siempre sucede cuando un país se olvida de Dios. La maldad, la violencia y las injusticias se multiplican. ¿Sí? Como en nuestro país y en todo el mundo, mientras más nos olvidamos de Dios, más caos habrá en nuestra nación. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos asesinatos, robos? ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se han olvidado? O mejor dicho, porque se olvidaron de Dios. Está sucediendo aún dentro de la iglesia muchos desastres, como el suicidio. Hay quienes creen que si te suicidas, de todas maneras vas al cielo porque eres un escogido de Dios. ¿Y quién arrebatará a los escogidos de Dios de su mano? Y ellos aplican esa: ni la vida, ni la muerte, así que si te suicidas es un pecado como cualquiera, de todas maneras irás al cielo. Pero no, hermanos. La Escritura dice que el que destruya el templo de Dios, refiriéndose al cuerpo, Dios lo destruirá a él. Hay una condenación en esto. ¿Por qué? Porque Dios es la base de la vida. Y Dios es la base para el éxito en una nación. Y donde a Dios se le saca, comienzan los desastres, la muerte, la depravación y la inmoralidad. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37? Palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: mas como en los días de Noé. Cuando usted lea en su Biblia algo que dice Jesús, no tiene que corroborarlo en ningún otro en la Biblia. Todas las palabras de Jesús son doctrina fundamental para salvación. Todas. ¿Sí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban, ¿cómo estaban? Comiendo, bebiendo, yendo al restaurante, yendo a la plaza, yendo al mall, yendo al parque, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el sentido de este texto? Que llevaban una vida normal, como nosotros llevamos una vida normal. Ahora quiero cambiar la vida normal por esta frase: por una vida supuestamente normal. Bebían, se casaban, como lo hace cualquier sociedad, pero el sentido es que vivían una vida confiada, una vida donde la gente piensa que nada va a pasar, una vida donde las personas piensan que todo está bien, que nada es pecado, que Dios no tiene nada en contra de cómo se esté llevando a cabo las cosas. En otras palabras, una vida relajada. Así estaban en los tiempos de Noé, así están en nuestros tiempos. No pasa nada, ya hay nuevas leyes, ya el divorcio no es una falta, ya el matrimonio gay no hay problema, el bestialismo en Canadá tampoco es ningún pecado. La adopción de bebés de dos mujeres o de dos hombres es de lo más normal, y el mundo camina así. Antes la gente decía: ¡ay, qué terrible! Se inventaron las playas nudistas, todos andan desnudos. Decían, bueno, después se hizo algo normal, pero ahora ya rebasó eso. Ahora en las playas nudistas se está autorizando poder tener relaciones sexuales como pareja, o si quieres agarrarte a otro o a otra y tu pareja te lo consiente, adelante. Un día un pastor cometió un pecado de adulterio y lo confrontamos en la oficina,
Y la mujer decía: sí, pastor, estoy en adulterio con este otro pastor. Y aquel pastor decía, muy tranquilo, decía: no, lo que pasa es que tú estás enamorada de mí, y como yo no te hago caso, por eso me estás levantando un falso. Y yo: Espíritu Santo, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo le hago? Y entonces el Espíritu Santo usa a la mujer, la guía, y dice la mujer: ya sé cómo se lo puedo comprobar, pastor. Ese hombre tiene una marca. Ah, sí. Le digo a ella: salte tantito, por favor, enséñame la marca. Y me dice: ¿va a dudar de mí? Pues claro, si no, no te hubiera llamado. Fíjese que yo soy un caballero, me dijo. Y como yo soy un caballero, prefiero darle la razón aunque es mentira. Y no le voy a mostrar ninguna marca, pero en este momento me retiro del ministerio. Adiós, le dije. Pero una de las cosas que ella decía es que: mire, pastor, este pastor me dice que tengamos relaciones y que no es pecado porque él me ama. Y como me ama, entonces no es pecado. Digo: pero él tiene a su esposa y tú tienes al tuyo, ¿cómo no va a ser pecado? Y él decía: es que el amor es de Dios. Bueno, pero ¿qué sucedió después? Versículo 39. Pero estos no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, dice Jesús, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo? Que Él está a punto de regresar, pero la gente vive como si nada fuera a pasar, como en los tiempos de Noé, incluyendo desde luego cristianos. Adulteran, fornican, se emborrachan, engañan a su mujer, roban, mienten y viven una vida espiritual y moral relajada. Y no van a entender, según palabras de nuestro Señor Jesucristo, hasta que venga el diluvio y se los lleve a todos. Es decir, hasta que la gran tribulación y el infierno los sorprenda, es cuando van a entender y van a decir qué razón tenía el pastor o el predicador en lo que nos estaba diciendo. Y va a ser demasiado tarde. Esta gente de la época de Noé solo se dedicaron a lo material, solo se dedicaron a lo temporal, al placer, al derroche, a la vida divertida y libertina. Se dedicaron a lo pasajero, como la sensualidad, la glotonería, la bebida, a hacer negocios y más negocios, y olvidarse de las cosas de Dios. Se olvidaron de lo más importante, que era lo espiritual, lo celestial, lo eterno y lo que da sentido y felicidad a la vida. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener el mejor negocio en tus manos. Si no tienes a Cristo, la moral, las leyes, los mandamientos, el Espíritu de Dios que te lleva a vivir una vida santa y piadosa, eres el hombre y la mujer más miserable de todo el mundo. Porque el valor que tenemos nosotros nos lo da la presencia de Jesús en nuestra vida, no las posesiones. Las posesiones son añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido significa buscar la piedad, buscar la santidad, buscar las buenas obras, buscar la identidad con Cristo, buscar el arrepentimiento, buscar el fruto digno de arrepentimiento, buscar la conversión, buscar la transformación, buscar la restauración de nuestro ser, y no es estar buscando dinero. Hoy vivimos esa época, lo mismo. Hoy no vemos también que el hombre se ha olvidado de Dios. Lo vemos, y esto debe ser una advertencia para que el mundo, y en especial nosotros, debamos orar, evangelizar, consagrarnos y prepararnos para su segunda venida. Amén. Dile al que está a tu lado: debemos prepararnos. También dile: debemos orar, debemos evangelizar y debemos consagrarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál fue el accionar de Dios? Dice que se arrepintió de haber hecho al hombre.
en el versículo 6, Génesis 6:6, y se arrepintió, sintió pesar, sintió tristeza Jehová de haber hecho al hombre. Verso 7, y dijo Jehová, raeré, lo cual significa borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Repito, pues siento pesar o siento tristeza de lo que está pasando. Ese es el sentido. Les pregunto, ¿y Dios tendrá el mismo sentimiento de tristeza hoy? Pues sí, hermanos. Cuando el hombre se aparta de su Creador para ir en pos de sus propios pecados, de la depravación, de la inmoralidad, Dios siente una gran tristeza. Cuando dice que se arrepintió, significa que Dios cambió su disposición hacia la raza humana, que su actitud de misericordia y clemencia se convirtió en juicio. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA, hermanos, es más que una enfermedad, es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el SIDA es el resultado de pecados gravísimos de inmoralidad sexual, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma, como el adulterio. Alguien puede adquirir el SIDA por adulterio o por haber fornicado. El SIDA se adquiere por orgías. Es que me acordé que el pastor de California, estando al otro día en la conferencia, me dice: ¿qué crees? Que en la habitación de al lado, quién sabe cuántas mujeres y cuántos hombres habían. No me dejaban dormir. ¿Sí? Lesbianismo, bestialismo, que es sexo con animales, sexo anal, todo lo que es antinatural, todo eso produce juicios de parte de Dios. Dios se entristece mucho, como lo acabamos de leer, pero aunque se entristece, no va a dejar impune tal pecado o tales pecados. Dios es santo, y porque es santo, no tiene tratos con el mal. ¿Sí? Por eso dice que le dolió en su corazón. Y esto quiere decir que le pesó en gran manera, con mucho dolor, con mucha tristeza y decepción. El pecado del hombre es la causa del pesar de Dios. Es a eso a lo que se le llama, escuchen bien, contristar al Espíritu Santo. Eso es contristar al Espíritu Santo. Repito, ¿qué? Causar dolor en el corazón de Dios, causarle tristeza y decepción por el pecado que se agrava y el pueblo no se arrepienta. Eso es contristar al Espíritu Santo. Muchos creen que contristar al Espíritu Santo es que en la iglesia no haya danza, o que no haya brincos, o que la gente no se caiga, o que la gente no hablen en lenguas todos al mismo tiempo, o que sientan escalofríos. Dicen: es que ahí tienen apagado al Espíritu Santo, o es que tienen contristado al Espíritu Santo. No, ese es un engaño del enemigo. Quiero que vayamos a Efesios y comprobemos. Capítulo 4, versículo 30, por favor. Efesios 4:30 es un mandamiento que el Señor nos da a través del apóstol Pablo, y nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra contristar, para los que anotan, significa hacer sentir dolor. No hagan sentir dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace? A ver, ustedes saben ¿cuáles son algunas de las funciones del Espíritu Santo? Redarguir. Y si el Espíritu Santo te está redarguyendo de algún pecado, de alguna falta, y tú no obras en arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Vas a contristar al Espíritu Santo, a hacerle sentir dolor. Si el Espíritu Santo nos lleva hacia toda la verdad que está en Cristo, y tú dices: no, sí, pero yo quiero hacer grupos de 12 porque yo quiero que mi iglesia crezca en un año, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Lo vas a contristar, lo vas a hacer sentir dolor.
Por eso dicen, no hagan sentir dolor al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Qué impresionante, hermanos. Porque los últimos tiempos se han caracterizado por el gran número de personas, y mayormente creyentes, que hacen sentir dolor al Espíritu Santo con sus depravaciones. ¡Dolor! Tristemente, aunque haya miles o millones de iglesias en todo el mundo, cada domingo se comete el mayor número de sacrilegios en el nombre de Dios, diciendo Dios dijo cuando Dios no dijo, Dios se me mostró cuando no se le mostró, Dios habló conmigo cuando Dios no le habló, porque cuando Dios nos habla por su palabra y no afuera de la palabra, no afuera de la escritura. Sacrilegio tras sacrilegio tras sacrilegio. Y Dios se me reveló y me dio una revelación y me mostró y me dijo que haga esto y me dijo que haga aquello. Lo mismo dijo Russell, lo mismo dijo José Smith. Y ahí tenemos la secta de los mormones, ahí tenemos la secta de los testigos de Jehová y iglesias cristianas que hoy son sectas, porque dicen que Dios les dijo, pero Dios no les dijo nada. ¿Y qué están causando? Tristeza en el Espíritu Santo. Porque Él nos selló, significa, vino a nosotros, nos guardó, nos tomó para el día de la redención, para estar con Él eternamente. Y entonces cuando el Espíritu Santo ve que eso está frustrándose por nuestras depravaciones o por el entendimiento propio de lo que debería ser el Evangelio, se entristece, pero no te obliga a nada. Hay dos caminos: el angosto, que te lleva a la salvación, o el ancho y el espacioso, que te deja hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, creer lo que quieras, predicar lo que quieras, pero al final estarás donde no querías estar. No debe suceder eso en nosotros los creyentes. Repito, porque hay un sello del Espíritu Santo. Y un sello habla de posesión y seguridad. Amén, hermanos. Seguridad. ¿Están seguros en Cristo? ¿Sí? ¿Están seguros que son propiedad de Él? El Espíritu Santo es el sello que garantiza nuestra preservación hasta que Cristo regrese por nosotros. Y por medio del Espíritu Santo nuestra salvación está completa, lo cual quiere decir o significa que un salvo no debería pecar como los no salvos. Y no estoy diciendo que el cristiano no peca. El cristiano peca, pero no practica el pecado, porque dice la Escritura: el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero no dice que no peca, sino que no practica el pecado. Eso significa que cada día estamos en un constante arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Pero el que no ha nacido de nuevo no se arrepiente y sigue y va más, y va más, y va más, y va más. Y Dios decidió poner fin y destruir todo ser juntamente con la tierra. En el verso 13 dijo Dios a Noé: he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres, y he aquí yo los destruiré juntamente con la tierra. Hermanos, el propósito de Dios era aniquilar al hombre, no, sino la extrema corrupción moral de hombres y mujeres. Ese era el propósito, y dar a la raza humana una nueva oportunidad para la comunión con Dios. Y tal vez algunos se preguntarán: ¿y dónde estaba el amor de Dios? ¿Y dónde estaba la bondad de Dios? ¿Cómo que los voy a destruir? ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Escuchen bien, pues precisamente, aunque nuestra mente finita no alcance a entender, pero allí estaba el amor y la gracia de Dios. Ahí estaba. Porque es cierto que Dios es compasivo, que es misericordioso, Él es benévolo, significa que Él es bueno.
Dios es bondadoso y Dios es todo amor. ¿Cuántos hemos experimentado eso, hermanos? Y vamos rápidamente a corroborarlo en algunas citas bíblicas que corroboran que Dios es bueno, misericordioso, benévolo, bueno, bondadoso, amoroso. Por ejemplo, Ruth capítulo 2, versículo 20. Ruth capítulo 2, verso 20. Dijo Dios a Noemí, su nuera: sea el bendito de Jehová, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Sí? ¿Cuántos vivos hay aquí? Y aquí dice ella que Dios no ha rehusado a los vivos la benevolencia de Dios. ¿Sí? O sea que Dios es bueno. Benevolencia significa dos cosas: amor leal y amor inagotable. Entonces el hecho de que Dios vaya a exterminar la tierra por causa del pecado, porque lo va a volver a hacer ahora con fuego, no significa que Dios dejó de amarnos. ¿Por qué? Porque su amor es leal y su amor es inagotable. Amén. No por el hecho de que hemos pecado nos deja de amar, que nos quede claro. ¿Por qué? Porque Dios es leal. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Dios destruirá la tierra, pero a nosotros nos salvará por su gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías 9, 17, para los que apuntan, yo lo leo. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, dice, la gente endureció su cerviz y en su rebelión pensaron poner un líder para volverse a servidumbre. Pero tú, dice Nehemías, eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermano, la tierra se va a destruir un día, pero Dios no nos va a abandonar. ¿Me están oyendo? Estamos en el hueco de su mano. ¿Por qué? Porque Él es perdonador, si le pides perdón. Porque Él es clemente, Él es piadoso, Él es tardo para irarse, Él es grande en misericordia, nunca nos va a abandonar. El Salmo 145, versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4, versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4, 16 dice: Dios es amor. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es amor, es compasivo, es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Sí. Es santo, y es más que santo, es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y es totalmente justo, y no va a tener por inocente al culpable, sea quien sea. Muchos creen que Dios no tiene problema con la vida inmoral de la gente. Creen que a Dios eso no le importa. Creen que Dios únicamente está interesado en la vida del espíritu o en la sanidad interior, como algunos lo dicen, ¿no? Pero no, Dios es integral. Él nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y Él juzgará a cada parte de nuestro ser. ¿Verdad que sí, hermanos? Deuteronomio 4:24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Dile al que está a tu lado: Dios es celoso. ¿Qué significa celoso? Aquí significa protector. ¿Qué es lo que protege Dios? Su santidad, sus principios, su moral, su palabra.
su doctrina. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios es celoso. Él va a purificar lo que es valioso. Nosotros somos valiosos para Él. Valemos la sangre de su Hijo. Por precio de sangre fuimos comprados. Entonces, como el fuego purifica los metales preciosos, así Dios nos va a purificar y va a destruir todo lo que carece de valor. Por eso es un Dios celoso. Por eso es que va a destruir todo lo que corrompe: inmoralidad, injusticia, religión y cualquier cosa que corrompa los valores morales y espirituales de Dios. Él los va a destruir. Y Él tiene todo el derecho, porque Él es el creador de todo y de todos. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No dice cómo, dice porque yo soy santo. Es una identidad con Cristo. Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, ya estoy terminando. Así como Dios decidió terminar con la humanidad de la época de Noé por sus maldades, por la violencia, la inmoralidad, el libertinaje, así también proveyó un medio de refugio y salvación. ¿Cuál fue? El arca, ¿sí? O Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la figura. Esto es la evidencia de su gran amor y su gran misericordia. No nos va a dar tiempo de leer, pero anoten y léanlo en su casa. Génesis 6, del 14 al 22. Ahí Dios le dice a Noé: hazte un arca así, 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 así. Génesis 6, del 14 al 22. ¿Qué significa arca en el hebreo? Significa una embarcación para flotar. Sus medidas eran de 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho, 13.5 metros de alto, una capacidad de 300 o 500 vagones de ferrocarril, 40,000 toneladas soportaba, 7,000 especies de animales, y tenía 3 pisos. Sin duda, esta fue una de las primeras obras maestras del hombre, ¿no? O sea, de Dios a través del hombre. Y al igual que el arca, Cristo es el medio de refugio y salvación de los juicios y de la muerte eterna. ¿Sí, hermanos? Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otra arca, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, una sola arca. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro 2, versículos 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia o predicador de justicia, con otras 7 personas, refiriéndose a su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, hay un solo camino, hay un solo mediador, hay un solo medio, hay una forma únicamente y alternativa de salvación. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Anoten Juan 14:6.
Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otra arca que nos lleve a Dios que no sea Jesús. Ni la denominación, ni las actividades, ni un encuentro, ni ningún superapóstol o superprofeta. No hay otro nombre bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, eso es bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Es tan simple la salvación, hermanos, como ir por fe a Cristo y a su palabra, sin rodeos y sin manuales, solo Él y su palabra. Amén. Leamos y terminamos 1 Timoteo 2:5, que dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que se hizo hombre por nosotros. Y termino con este comentario. Alguien dijo: estos tiempos de Noé que estamos viviendo, y aún peores como Jesús lo enseñó hace más de 2000 años, solamente son una voz y un campanazo de alerta para el mundo de hoy y también para la iglesia cristiana. No podemos ocultar el sol con un dedo, y todo lo que estamos viviendo apunta hacia un gran acontecimiento: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.